En 1624 miro el mapa de Europa y entiendo que las fuerzas españolas eran consideradas las más temidas del continente. Y fue justo entonces cuando se metieron en lo que muchos habrían llamado una locura absoluta. Su objetivo era Breda, una fortaleza que todos daban por imposible de tomar. Se suponía que sería un ataque rápido, algo que se resolvería en un solo día. Pero no fue así. Se convirtió en un duelo agotador que se alargó durante 200 días. Al frente estaba Ambrosio Spínola, un hombre capaz de transformar el barro en una trampa mortal. Y el final de todo aquello sería recordado como uno de los gestos más nobles de la guerra. Para entender por qué Breda tenía tanto peso, hay que situarse en Flandes, una tierra que llevaba décadas ardiendo en guerra contra el Imperio español. Era la llamada Guerra de los 80 años. Todo comenzó con la rebelión de las provincias del norte, lo que hoy conocemos como los Países Bajos. Las causas eran profundas: impuestos asfixiantes, un choque religioso entre el catolicismo español y el protestantismo holandés, y un deseo firme de gobernarse sin depender de Madrid. Ambos bandos terminaron exhaustos. Por eso, en 1609 aceptaron una tregua, conocida como la Tregua de los 12 años. Fue un respiro para sanear las finanzas y reconstruir los ejércitos. Pero cuando esa pausa terminó en 1621, la guerra regresó con más intensidad. En España ya reinaba Felipe IV, y el verdadero poder lo ejercía el conde duque de Olivares, un hombre ambicioso con una meta clara: devolverle al imperio su antigua grandeza. Pensaba más allá del campo de batalla. Su plan consistía en estrangular el comercio holandés, que era la base de su riqueza. Para lograrlo, necesitaba dominar los ríos y las ciudades estratégicas de Flandes. Si uno observaba el mapa de la época, parecía un tablero de ajedrez. El norte, lleno de canales y plazas fortificadas, estaba en manos holandesas. El sur lo controlaban los españoles. Entre ambos, una franja de barro, trincheras y fortalezas. Y una de las más decisivas era Breda. Breda no era simplemente un punto en el mapa. Para los rebeldes era una joya, un símbolo de su lucha. Su posición permitía controlar el Brabante, rutas clave y caminos fluviales esenciales. Quien poseyera Breda tenía una amenaza directa sobre el corazón del enemigo. Pero no todo era cuestión de ubicación. Se trataba de una fortaleza moderna, una estructura de bastiones en forma de estrella diseñada por la familia Nassau. Los ángulos de sus defensas desviaban el fuego de la artillería, y sus fosos eran tan amplios que parecían ríos. Y lo más peligroso, ni siquiera eran sus muros. La verdadera arma de Breda era el agua. La ciudad estaba rodeada de canales y ríos. Sus ingenieros podían abrir compuertas en cuestión de horas y anegar los campos cercanos, convirtiendo el terreno en un lodazal imposible de atravesar. Entonces, ya no luchaba solo contra soldados, sino contra la propia naturaleza. Para los holandeses, Breda era hogar y símbolo de independencia. Para España, era una herida abierta. En 1590 la habían perdido de manera humillante. Soldados holandeses se ocultaron en una barcaza cargada de turba, entraron por sorpresa y tomaron la fortaleza. Aquello fue una vergüenza de la que habló toda Europa. Pero conquistar una plaza así no dependía solo de tener tropas valientes. Se necesitaba una mente brillante. Y ese cerebro era Ambrosio Spínola, un aristócrata genovés al servicio de España. Su familia era inmensamente rica gracias a la banca. Él estaba destinado a contar dinero, no soldados. Pero el dinero no le bastaba. Buscaba gloria. Dio un paso arriesgado.
Invirtió su propia fortuna para reclutar un ejército de mercenarios y lo puso al servicio del rey de España. Era una apuesta en la que arriesgaba todo. Cuando todo apenas comenzaba, en Breda se respiraba seguridad. La moral estaba por las nubes. Los almacenes estaban repletos de víveres y pólvora. Las fortificaciones eran consideradas las mejores de Europa. Justino y sus hombres estaban convencidos de que resistirían. El plan era mantenerse firmes, desgastar a los españoles y esperar a que el ejército de socorro, dirigido por su hermanastro Mauricio, rompiera el cerco. En la ciudad, nadie pensaba siquiera en un asedio prolongado. Confiaban en que el tiempo jugaba a su favor. Lo que Spínola llevó ante Breda era una auténtica máquina de guerra. Cerca de 18.000 soldados, los tercios. Y si alguien cree que eran solo españoles, se equivoca. El ejército de Flandes era una fuerza diversa: españoles, italianos, alemanes y valones. Profesionales unidos por la paga y la disciplina. Su poder en combate se basaba en el cálculo frío, un erizo de acero impenetrable, contra el que la caballería no podía avanzar. En los flancos se situaban los arcabuceros. Disparaban y retrocedían bajo la protección de las picas. Era una fortaleza en movimiento. Así forjaron su reputación legendaria en los campos de batalla de Europa. Durante más de un siglo, fueron considerados casi invencibles. Eran costosos, y a veces se amotinaban si el sueldo se retrasaba, pero en combate casi nadie podía igualarlos. A finales del verano de 1624 comenzó su jugada. Se movía por Flandes, como si su objetivo fueran otras ciudades. Los espías holandeses no entendían sus movimientos. Mauricio de Nassau desplazó sus tropas hacia donde creía que caería el golpe. Era una partida de ajedrez, y Spínola realizó el movimiento decisivo. Cuando el ejército holandés se alejó lo suficiente, cambió de rumbo de manera repentina. Para la ciudad, fue un golpe inesperado. No estaba preparada para un asedio inmediato. Los españoles no perdieron tiempo. Las palas y los picos comenzaron a trabajar de inmediato. Cavaron trincheras, levantaron reductos y fueron cerrando el cerco. Desde las murallas, Justino respondió con ataques. Sabía que si permitía que el enemigo se asentara, todo estaría perdido. La guarnición realizó salidas desesperadas. Caballería e infantería arremetieron contra los zapadores en el barro. Los combates fueron duros, pero los tercios se mantuvieron firmes. Cada ataque fue rechazado con disciplina fría. En pocos días, la ciudad quedó aislada. Caminos, canales y senderos fueron bloqueados. Breda quedó sellada. Entonces Spínola inició la verdadera fase de su plan. No quería desperdiciar hombres en asaltos directos. Su estrategia era más simple y más cruel: rendir la ciudad por hambre. Para lograrlo, debía asegurar dos cosas: que nadie entrara y que nadie saliera. Primero levantó la línea de circunvalación, un enorme anillo de fortificaciones de tierra de casi 45 kilómetros de extensión. Trincheras, fosos y reductos orientados hacia el exterior, no hacia la ciudad. El objetivo era impedir la llegada de cualquier ejército de socorro. A lo largo del perímetro se construyeron decenas de pequeños fuertes con artillería. Se excavaron fosos profundos y se colocaron miles de estacas afiladas. Miles de soldados y trabajadores laboraron día y noche bajo la lluvia y el frío. Estaban levantando una fortaleza para asfixiar otra. Con ello, Spínola dejó claro que había llegado para quedarse. Pero eso no bastaba. Para que la jaula fuera completa, construyó una segunda línea, la contravalación. Esta miraba directamente hacia Breda. Su función era proteger a los sitiadores de los ataques del propio garrote.
Spínola sabía que Justino no permanecería inmóvil, así que esa segunda línea de trincheras y reductos se convirtió en un escudo contra las salidas nocturnas. Tenían que abrir túneles, llamados minas, desde las posiciones españolas hasta llegar justo bajo los bastiones de Breda. Ni siquiera quiero imaginar lo que vivían ahí abajo. Horas enteras cavando a la luz de una vela, respirando aire pesado, con el agua filtrándose desde el techo. Cada metro era reforzado con vigas de madera, pero los derrumbes eran constantes. Hombres quedaban enterrados bajo tierra y nadie escuchaba sus gritos. El silencio era su mejor aliado y al mismo tiempo su mayor amenaza. Un solo golpe mal dado con el pico podía alertar a los defensores. Por eso avanzaban despacio, con extremo cuidado, centímetro a centímetro, a través del barro húmedo. El objetivo era claro: alcanzar la base del muro, abrir una cámara y llenarla con barriles de pólvora. Si todo funcionaba, una explosión abriría una brecha en las defensas. Pero en Breda tampoco eran ingenuos. Estaban atentos. Dentro de la ciudad, los ingenieros pasaban horas en túneles, con el oído pegado al suelo, tratando de captar el más leve sonido, el roce del metal contra la piedra. Y excavaban sus propias galerías, las contraminas. No eran túneles de ataque, sino una red defensiva de escucha bajo las murallas. Colocaban cuencos con agua en el suelo. Si aparecían ondas en la superficie, el enemigo estaba cerca. A veces utilizaban tambores con guisantes secos encima. Si los granos vibraban, significaba que los españoles se aproximaban. Cuando localizaban una mina enemiga, comenzaba la cacería. Los holandeses cavaban un túnel de interceptación, y el instante en que un pico atravesaba la pared y abría paso hacia el túnel rival, era puro terror. El combate se resolvía en segundos, en un espacio donde apenas cabían 2 hombres. No había formaciones ni estrategias elaboradas. Solo picos, palas, cuchillos y pistolas disparadas a quemarropa en la oscuridad total. Los túneles se llenaban de humo, gritos ahogados y sangre. Esta guerra subterránea mantenía a todos en tensión constante. En la superficie, tanto españoles como holandeses caminaban con miedo, sin saber si el suelo podía estallar en cualquier momento. Breda luchaba en 2 frentes, y el de abajo era un verdadero infierno. Mientras bajo tierra continuaba esa matanza silenciosa, en el exterior se preparaba otro golpe. Mauricio de Nassau, comandante en jefe de los holandeses y uno de los generales más respetados de Europa, no pensaba abandonar la ciudad. Reunió un poderoso ejército de socorro y marchó para romper el cerco. Mauricio entendía perfectamente la guerra de asedios. Muchas de las técnicas que ahora se usaban contra él habían sido perfeccionadas por él mismo. Su plan era directo: atacar de frente la línea de circunvalación de Spínola. Confiaba en que un asalto rápido abriría una brecha antes de que los españoles pudieran reaccionar. La ofensiva comenzó. La infantería holandesa, junto con aliados alemanes e ingleses, avanzó decidida. Cargaron contra los terraplenes, intentando cruzar los fosos bajo un fuego intenso. Era la primera gran prueba para la obra de ingeniería de Spínola, y la superó por completo. Los tercios, protegidos tras sus fortificaciones, desataron un fuego devastador de mosquetes y artillería. El fuego cruzado desde fuertes y reductos arrasó a los atacantes. El asalto terminó en una carnicería. El ejército de Mauricio chocó contra un muro imposible de romper. Tras horas de combate desesperado, tuvo que ordenar la retirada, dejando el campo cubierto de muertos y heridos. Dentro de Breda, la población había escuchado el estruendo con esperanza. Ver al ejército de socorro retirarse fue un golpe brutal.
La jaula de Spínola era más sólida de lo que nadie había imaginado. El asedio se transformó en una prueba brutal de resistencia. Ya no importaba quién tuviera mejores ingenieros o mejores murallas. Todo se reducía a quién podía soportar más tiempo el frío, el hambre y la desesperación. Un pequeño inciso. Si este vídeo te está gustando, dale like y suscríbete al canal. De verdad, ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Aunque parezca solo un clic, para nosotros es la motivación para continuar contando historia. Gracias. La primavera de 1625 no solo trajo el fin del frío, trajo una noticia devastadora para el bando holandés. Mauricio de Nassau, el gran estratega, el general legendario, había muerto. No cayó en combate como seguramente habría preferido. Murió en su cama, consumido por una enfermedad del hígado. El hombre que había dedicado su vida a enfrentarse a España y que representaba la última esperanza de Breda ya no estaba. La noticia corrió como el fuego. En el campamento del ejército de socorro, la moral se desplomó. Los soldados habían perdido a su líder, al hombre que parecía invencible. Sin él, ¿cómo iban a romper las líneas de Spínola? Dentro de Breda, el golpe fue todavía más duro. Justino de Nassau no solo perdía a su comandante, también a su hermanastro. Con la muerte de Mauricio, se desvanecía la última esperanza real de rescate. El mando pasó a Federico Enrique de Orange, otro medio hermano. Era un comandante competente, pero heredaba una situación casi desesperada. El ejército estaba desmoralizado y el tiempo jugaba en contra de la ciudad. Cuando Spínola recibió la noticia de la muerte de su rival, reaccionó con respeto solemne. Había perdido a un adversario digno, pero también sabía que la balanza se inclinaba claramente a su favor. Federico Enrique entendía que repetir un asalto frontal sería suicida. Tenía que cambiar el enfoque. Si no podía romper el cerco por la fuerza, intentaría destruirlo por dentro. Su plan fue tan audaz como desesperado: atacar el suministro. El ejército de Spínola dependía totalmente de largas rutas de abastecimiento. Carros y barcazas llevaban comida, pólvora y dinero. Si cortaba esa línea, el asedio se vendría abajo. Lanzó ataques rápidos contra los convoyes españoles. Su caballería hostigaba las rutas, incendiaba carros y capturaba provisiones. Era una guerra de desgaste, una ofensiva diseñada para asfixiar al enorme ejército sitiador. Pero su movimiento más ambicioso fue recurrir otra vez al arma más poderosa de Holanda, el agua. Los ingenieros comenzaron a construir un gran dique para desviar el curso de un río cercano. La idea era inundar las trincheras españolas, convertir su campamento fortificado en un pantano inhabitable y obligarlos a retirarse. Se inició una carrera contrarreloj. Los holandeses trabajaban sin descanso levantando el dique. Los españoles respondían con ataques constantes para sabotear la obra. La última esperanza de Breda no era un ejército, sino un muro de tierra que buscaba ahogar al enemigo. Fue un duelo entre ingenio y disciplina. Spínola reaccionó con rapidez y eficacia. Refuerzó la escolta de los convoyes hasta convertirlos en auténticas fortalezas móviles. Los ataques holandeses comenzaron a fracasar y a costar cada vez más vidas. Pero la clave estuvo en la respuesta frente al agua. En lugar de intentar destruir el dique enemigo, los ingenieros de Spínola levantaron contradiques. Construyeron barreras para redirigir el agua, protegiendo sus propias líneas e incluso amenazando con inundar posiciones holandesas. Se convirtió en un enfrentamiento de ingeniería a gran escala. Sin embargo, la organización y los recursos españoles eran superiores.
El plan de inundación no funcionó. El agua nunca llegó a poner en verdadero peligro el campamento español. Federico Enrique había jugado su última carta y la había perdido. A finales de mayo de 1625, Breda ya no parecía una ciudad viva. Después de 283 días de asedio, era casi un lugar vacío. Los almacenes estaban completamente agotados. La gente sobrevivía comiendo ratas, cuero hervido y cualquier cosa que pudiera engañar al estómago por unas horas. En las calles caminaban civiles y soldados convertidos en sombras, consumidos por el hambre y el escorbuto. Justino de Nassau había hecho todo lo que estaba en sus manos. Había resistido más tiempo del que nadie imaginó. Peleó en la superficie, peleó bajo tierra, pero contra el hambre no se podía luchar. Seguir resistiendo significaba condenar a muerte a la ciudad entera. Con el peso de esa decisión sobre los hombros, reunió a su consejo de guerra. La reunión fue corta y amarga. No quedaba nada que discutir. Los oficiales, demacrados y exhaustos, confirmaron lo evidente. No había comida, apenas quedaba pólvora, y los hombres ya no tenían fuerzas ni para sostener un arma. La resolución fue unánime, aunque dolorosa. Rendirse. El honor había sido defendido. Ahora tocaba salvar vidas. Se envió a un oficial con bandera blanca. Caminó despacio hacia las líneas españolas, mientras el campo entero guardaba silencio. Desde ambos lados, todos observaban aquella figura solitaria. Fue conducido ante los mandos y finalmente ante el propio Spínola. Traía la propuesta para negociar la capitulación. La agonía de Breda estaba llegando a su fin. Spínola podía haber impuesto condiciones humillantes. Podía haber permitido el saqueo o convertir a la guarnición en prisionera. Eso era habitual en la guerra de aquel tiempo. Pero el general genovés pensó de otra manera. Su ejército también había sufrido. Había soportado frío, hambre y enfermedad. Miles de sus hombres habían muerto. Respetaba la resistencia de Justino y sus soldados. No buscaba aplastar a un enemigo digno, sino reconocer su valor. Las conversaciones fueron rápidas. Los términos sorprendieron a los holandeses por su generosidad. La guarnición podría abandonar la ciudad libremente, no como cautivos, sino como soldados. Saldrían con sus armas personales, con sus caballos y con sus banderas desplegadas. Marcharían al ritmo de sus propios tambores, con la cabeza en alto. Era el mayor honor que se podía conceder a un enemigo vencido. Además, Spínola garantizó la seguridad de los civiles que decidieran marcharse y protegió sus bienes, otorgándoles salvoconductos hacia territorio seguro. El 5 de junio de 1625 se firmó la capitulación. Tras casi 10 meses de sufrimiento, el final no sería de humillación, sino de respeto. Aquella mañana amaneció despejada. Las puertas de Breda se abrieron. Lo que quedaba de la guarnición comenzó a salir. Eran hombres delgados, pálidos, debilitados, pero avanzaban erguidos con sus banderas al viento. A un lado, los tercios españoles formaban en orden perfecto, observando en silencio. No hubo burlas ni gritos de triunfo, solo una quietud solemne. Justino de Nassau, al frente de los suyos, avanzó con semblante serio. Se detuvo ante Ambrosio Spínola y su estado mayor. Descendió de su caballo y, con la mirada baja, ofreció las llaves de la ciudad. Era el símbolo final de la derrota. Entonces ocurrió algo inesperado. Spínola también desmontó. Se acercó y, cuando Justino intentó arrodillarse, lo detuvo con un gesto y puso la mano sobre su hombro. Las crónicas recogen sus palabras. El valor de los vencidos hace famoso al vencedor.
No fue arrogancia, fue reconocimiento sincero. Un general victorioso consolando al derrotado y elogiando su resistencia. Justino, visiblemente conmovido, entregó las llaves. Spínola las tomó, pero parecía claro que el verdadero triunfo no era el metal que sostenía en la mano, sino el honor ganado por ambos tras aquella prueba terrible. Ese instante superó la propia guerra. Se convirtió en símbolo de que incluso en el conflicto más duro puede haber espacio para la dignidad y la humanidad. De los 7.000 hombres que formaban la guarnición al inicio, apenas quedaba en pie la mitad, y muchos de ellos no tenían fuerzas ni para sostenerse, mucho menos para marchar. El número de civiles que murieron por hambre y enfermedad nunca se sabrá con exactitud, pero fueron miles. Para la corona española, la victoria también tuvo un precio brutal. Sostener a 18.000 soldados durante casi un año abrió un agujero enorme en unas finanzas que ya estaban al límite. Spínola incluso tuvo que aportar dinero de su propio bolsillo para evitar motines por falta de paga. La conquista de Breda fue una obra maestra de estrategia e ingeniería militar. Un triunfo para Spínola y una demostración del poder de los tercios. Pero también dejó claro lo que realmente significa una guerra de desgaste. En este tipo de conflicto, la victoria no se mide solo por la ciudad conquistada, sino por la cantidad de tumbas que se llenan en el camino. Años después de la rendición, en Madrid, un joven pintor recibió el encargo de representar las grandes victorias españolas para decorar el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Su nombre era Diego Velázquez. Cuando le tocó pintar Breda, tomó una decisión que rompía con la tradición. En una época en la que las escenas bélicas mostraban a reyes triunfantes, aplastando a sus enemigos, él decidió no representar la batalla ni el sufrimiento del asedio. Eligió pintar el momento de la rendición. Su obra, conocida como La rendición de Breda, o más popularmente Las Lanzas, se convirtió en una pieza magistral tanto de arte como de propaganda. A la derecha del cuadro aparecen los tercios españoles, simbolizados por un bosque de picas erguidas y perfectamente alineadas. Representan disciplina y poder. A la izquierda, los soldados holandeses derrotados, con lanzas desordenadas y algunas inclinadas. Es la imagen de la derrota. Pero el verdadero corazón del cuadro está en el centro. Velázquez capturó el instante en que Spínola coloca la mano sobre el hombro de Justino de Nassau. El vencedor no humilla al vencido, lo respeta. La expresión de Spínola transmite comprensión. La de Nassau refleja cansancio y dignidad. No es una pintura de conquista militar. Es una imagen de magnanimidad. Convirtió un episodio de guerra en una escena de humanidad y dejó inmortalizado un gesto que se transformó en leyenda. Sin embargo, la gloria no es eterna. Como las líneas en un mapa, puede borrarse con el tiempo. La victoria de Breda, lograda con tanta sangre y tanto dinero, resultó ser sorprendentemente breve. Apenas 12 años después, en 1637, Federico Enrique de Orange-Nassau regresó a las puertas de la ciudad. Esta vez, logró recuperarla para los holandeses y ya no volvería a manos españolas. Entonces surge la pregunta: ¿valió la pena aquel asedio? Desde una perspectiva estratégica a largo plazo, su impacto fue limitado. No cambió el desenlace final de la Guerra de los 80 años.
pero su importancia no fue tanto estratégica como simbólica. La toma de Breda fue un enorme triunfo propagandístico para Felipe IV. Demostró ante Europa que los tercios seguían siendo una fuerza militar sofisticada y temible. Representó el punto culminante de una manera de hacer la guerra basada en disciplina, ingeniería y paciencia. De algún modo, Breda fue el canto del cisne de los tercios, su última gran victoria clásica, metódica y compleja. Después llegarían los años de declive, la escasez de recursos y derrotas como la de Rocroi. Por eso recordamos Breda. No por los 12 años en que la bandera española ondeó en sus murallas, sino porque simboliza el momento en que el imperio alcanzó su punto más alto en capacidad organizativa y resistencia. Y sobre todo, por ese instante de respeto entre dos enemigos que Velázquez dejó fijado para siempre en el lienzo.